Soy Aluba Calderón. Y yo soy Carlos Salas y les damos la bienvenida a nuestro programa Ajedrez Empresarial. Ajedrez Empresarial. Innovando con estrategia. Comenzamos. Ok. ¿Han escuchado la frase de cuando la realidad supera la ficción? Pues bueno, primero fue el vapor. 105 años después llegó la electricidad. Y 99 años después llegó la era electrónica. Y 40 años después estamos aquí en la cuarta revolución industrial, la industria 4.0. Bienvenidos a este nuevo programa de una serie que estamos trabajando junto con la Inés Juriquilla y estamos entrevistando y platicando con expertos en cada una de estas áreas. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida, como comenta Aluba. Pues estamos nuevamente aquí en la ENES y recibiendo estamos en conjunto con el doctor Ulises Olivares. Un gusto, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto estar participando con ustedes. Sí, es cierto, Carlos, hoy nosotros somos los invitados en su casa del doctor aquí en la ENES Juriquilla, Son ¿verdad? bienvenidos. Muchísimas gracias, mil gracias. Y antes de entrar en materia, solamente para poder comentar acerca del doctor. Cuenta con una trayectoria académica destacada, con grados en ingeniería, maestría y doctorado en instituciones de prestigio, como el Instituto Tecnológico de Morelia y el CINVESTAP. Realizó una estancia de investigación en Intel Corporation, lo que le permitió adquirir experiencia en un entorno industrial y desarrollar habilidades en innovación y el Internet de las cosas. Ha publicado artículos en diferentes revistas, obtenido patentes, registrado software y ha impartido, por supuesto, clases a nivel licenciatura, dirigido tesis y participado en programas de tutoría. Entonces tenemos a una persona que también tiene una amplia trayectoria, tanto académica, empresarial, y bueno, pues vamos a platicar un poco más. Con mucho gusto. Doctor, ¿qué le parece si nos platica un poquito de quién es el doctor Ulises? Y si te puedo tutear, te puedo llamar Ulises. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto les platico rapidísimo sobre mí. Soy Ulises Olivares Pinto y soy académico de la ENES Unidad Juriquilla. Para contextualizar un poquito a la audiencia, estamos ubicados aquí en el campus Juriquilla de la UNAM. Básicamente, la UNAM está dividida en diferentes campus, que son sedes que se distribuyen a lo largo de toda nuestra República Mexicana. Y ustedes sabrán que la UNAM es la Universidad de la Nación. Y esto se lo ganó debido a que la UNAM tiene presencia en los 32 estados de nuestra república y en Querétaro no es la excepción. Tenemos a la Unidad Juriquilla, estamos rodeados de diferentes centros e institutos donde se realiza investigación, pero aquí en la ENES Juriquilla tenemos una oferta académica de 9 licenciaturas, lo cual es bastante interesante porque habilita, digamos, la oferta académica que ofrece la UNAM a través de 9 licenciaturas directamente aquí en Querétaro. Entonces, los estudiantes que quieran estudiar dentro de la UNAM pueden optar por entrar aquí a la ENES Juriquilla y básicamente van a llevar todo el plan de estudios de la UNAM y todas las ventajas de estar estudiando precisamente en la universidad más prestigiosa de México. Es la UNAM más cerca de ti. Correcto. No. Ok. Doctor, platícanos, ¿por qué estudiar esta ingeniería y especializarse en esta parte de Industria 4.0? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la cuarta revolución industrial implica precisamente que ahora se están utilizando algunas tecnologías avanzadas como Internet de las Cosas, que es un concepto relativamente reciente, que tiene que ver con aquella capacidad que tienen los diferentes dispositivos para interconectarse a Internet. Usualmente estábamos acostumbrados a tener dispositivos como computadoras o algunos otros dispositivos como laptops conectados a Internet. Hoy en día tenemos dispositivos capaces de conectarse a Internet casi de cualquier tipo, refrigeradores, televisiones, esto digamos en un punto de vista desde el hogar. Pero cuando vamos a un punto de vista industrial, este esquema de Internet de las Cosas también permeó a la industria 4.0. Esta famosa industria básicamente nos permite implementar diferentes tipos de conectividad, entre ellas conectividad de diferentes protocolos de comunicación, Wi-Fi, Ethernet, Zigbee, 5G, una gran cantidad de protocolos de comunicación. Y la parte interesante de esto es que todos estos dispositivos ahora son capaces de conectarse a Internet para recibir y enviar datos. Y una parte interesante de esto es que con este esquema de comunicación podemos estar comunicando datos en tiempo real hacia cualquier servidor para poder tomar decisiones en tiempo real.
¿A qué nos referimos con esto? Imaginen ustedes una línea de producción en los años 50, donde esta línea de producción era todo manual. Y en estas líneas de producción no teníamos forma de monitorear, digamos, el avance de todo la línea de producción hasta que llegaba un supervisor a ver que todo estaba en orden. O el cliente, ¿no? O el cliente que ya decía, oye, esto ya no me sirvió. Correcto. ¿No? Tiene un defecto. Y entonces ahora, como está transformándose la industria, es que hay diferentes dispositivos que son capaces de conectarse a Internet y estos dispositivos van enviando datos que están censando todo el tiempo. Hoy podemos conectar dos tipos de dispositivos, sensores y actuadores. Los sensores son básicamente dispositivos que nos permiten censar alguna variable de nuestro ambiente o alguna variable que está ocurriendo en algún momento. Y los actuadores son aquello que nos permite controlar precisamente nuestro entorno. Imaginen ustedes un ventilador. Y ese ventilador, generalmente cuando tenemos calor lo encendemos y cuando hace frío generalmente lo apagamos. Entonces hay sistemas muy simples que cuando rebasan una temperatura automáticamente se puede encender el ventilador. Entonces el ventilador en este caso sería un actuador y el sensor sería nuestro sensor de temperatura que todo el tiempo está sensando la temperatura. Entonces, si esto lo trasladamos a sensores en líneas de producción, podemos en tiempo real comenzar a medir el estado de una línea de producción, independientemente de cuál sea el proceso, utilizando sensores y utilizando actuadores. Si algo ocurre en la línea de producción, los actuadores ya son más avanzados, ya no son ventiladores, son brazos robóticos que se encargan de realizar ensambles o soldaduras avanzadas en una línea de producción en diferentes sectores, sector automotriz, sector aeroespacial, claro, en muchas otras cosas. Entonces, la industria 4.0 llegó para quedarse y para tratar de incrementar la productividad en la industria. Ahora, este esquema de la industria 4.0 ha permeado también otras áreas. Por ejemplo, tenemos muchas contribuciones en las áreas de salud. Hoy en día, todo el mundo tenemos dispositivos que son capaces de leer nuestro ritmo cardíaco, las calorías que quemamos, los pasos que damos. Justamente. Entonces, con este tipo de dispositivos ahora podemos tener algunas aplicaciones de salud. Por ejemplo, si tenemos algún familiar o nosotros mismos tenemos algún problema del corazón, pues podemos crear aplicaciones en el área de salud que puedan reaccionar de forma instantánea si es que tenemos alguna anomalía en nuestro ritmo cardíaco. Sí, o que nos avisen, no sé, por ejemplo, aquellas personas que suben de diabetes, Eso. ¿no? Por ahí creo que había yo escuchado que te va monitoreando si, no sé, tu hijo, tu papá, tu mamá o hasta tú mismo, tus niveles, y entonces ya no te esperas a que te dé el soponcio, sino que Correcto. antes ya lo puedes ir pues detectando, ¿no? Monitorizando, claro. Correcto. Ok, perfecto. Sí, precisamente hablando de todos estos cambios y como comentas, pues ha habido un gran número de modificaciones y evoluciones a nivel industrial. Pero yo como empresa, ¿cuáles serían mis principales complicaciones como para poder adoptar o para poder evolucionar o brincar hacia esa transformación digital? Ok. Hay varios puntos por ahí muy interesantes. El primero es una adopción tecnológica. En la mayoría de las empresas que, digamos, están actualizándose constantemente, pero yo diría en las pequeñas y medianas empresas hay muchos retos tecnológicos. Hay muchos procesos que se siguen haciendo, digamos, manualmente, o hay muchos impedimentos, por ejemplo, de procesos administrativos que no les permiten automatizar algunos procesos. Entonces, en la pequeña y mediana empresa están sujetos a una capacidad de producción que está en función de la capacidad instalada que tengan, pero también de la capacidad del personal que tenga para gestionar procesos administrativos. Cuando comienzan a integrar tecnología en las diferentes empresas e industrias, en general la productividad aumenta, no aumenta la capacidad instalada, pero podría incrementarse la capacidad instalada si tuvieran una adopción de tecnología que les pudieran ayudar a acelerar justamente ese proceso, ¿no? Claro. Entonces, el principal reto es adopción tecnológica, empezar a introducir tecnología en sus procesos y empezar a introducir tecnología en lo que ellos realicen como sistema de producción.
Segundo reto interesante. Platicamos que todos estos dispositivos se conectan a Internet y todos esos datos son almacenados en algún lugar. Exacto. Pero los datos por sí solos no nos dicen absolutamente nada. Es decir, necesitamos métodos y estrategias para extraer conocimiento de esos datos. Y ahí es donde entra en juego otra tecnología bastante interesante que ha surgido y que se ha popularizado e incluso masificado en los últimos años, que es la inteligencia artificial. Okay. Y una vez que ya tenemos, imaginen que ya tenemos datos de 3 años de todos los sensores que tenemos en una empresa. Todos esos datos, si no le sacamos provecho, pues básicamente va a dar lo mismo que tengamos automatizada nuestra línea de producción, porque no vamos a poder sacar provecho de eso. Entonces, hay muchas disciplinas donde se empieza a conectar o a confluir el área de software con el área de hardware y con el área de una gran generación de datos, es decir, el área de Big Data. Y básicamente lo que tenemos aquí es que los algoritmos de inteligencia artificial hoy en día son capaces de extraer patrones que después podemos nosotros identificar como conocimiento a través de los datos. ¿Estadísticas? Tenemos diferentes tipos de algoritmos. Hay algunos algoritmos que se basan en estadística, otros algoritmos que se basan en un esquema distinto. Los algoritmos de aprendizaje clásico, el origen fue totalmente probabilidad y estadística, porque la estadística y la probabilidad es una forma de modelar la incertidumbre en nuestro mundo. Exacto. Nosotros no podemos tener certeza de que las cosas van a ocurrir de la misma forma siempre. Lo único certero en el mundo es que va a haber incertidumbre. Que va a haber un cambio. Va a haber cambios. Entonces, la forma de modelar eso a través de modelos matemáticos es a través de probabilidad y estadística. Okay. Entonces, los modelos clásicos se basan en probabilidad y después tenemos una evolución de estos modelos donde los nuevos modelos de inteligencia artificial que pertenecen a un área que se conoce como aprendizaje profundo o deep learning, son nuevos modelos que nos van a permitir extraer conocimiento de los datos sin necesidad que nosotros hagamos una extracción manual o una clasificación manual de esas características. Ahí está, ahí un dato por dato. Buscando ¿no? dato por dato. Entonces, esa es una parte interesante. Esa es como la evolución, digamos, que ha surgido de todo este esquema de la industria 4.0, desde la interconexión de dispositivos hasta la transferencia de datos y después el análisis de datos directamente en sitio o de forma remota. Entonces, eso es muy interesante. Demasiado interesante, porque también quisiera hacer como un comentario, ahorita que decías, Ulises, esta parte de nada nos sirven los datos si no hay cómo interpretarlos, ¿no? Y entonces ahí no hay fórmulas secretas ni magia en la tecnología y en todo esto que está ocurriendo ahorita con varias tecnologías como el Internet de los datos, la inteligencia artificial y demás, que las cosas no suceden por magia, sino precisamente son acumulación de datos, ¿no? Estadísticas. Pero, por ejemplo, también hay algo que quisiera preguntarte. En toda esta revolución, todas las personas, ahorita que llegó la inteligencia artificial, precisamente a mucha gente decía, no, es que nos va a suplir la inteligencia artificial y demás. El cambio, como tú lo dices, la evolución tiene que surgir sí o sí y tiene que avanzar. Entonces, digamos, nosotros como trabajadores, como profesionales, como parte de una empresa, ¿qué habilidades y qué conocimientos tenemos que desarrollar para poder permanecer vigentes en las empresas, para poder construir nuevos modelos de negocios relacionados con este avance que tiene la tecnología? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Con relación a las habilidades, yo diría que no es necesario ser experto en las tecnologías emergentes, es decir, en las tecnologías que van a salir, sino más bien tener una visión que necesitamos expertos precisamente que nos puedan ayudar a generar ese crecimiento. Okay. Yo imagino, por ejemplo, digamos, a alguien que estudió hace 30 años, por ejemplo, y que el tipo de, supongamos, alguien que estudió ingeniería en sistemas computacionales o programación. La tecnología cambia de manera exponencial y cambia cada determinado tiempo. Este último avance con la inteligencia artificial hizo que muchos procesos comenzaran a cambiar y a evolucionar y a crecer de una forma exponencial. Entonces,
lo que necesitamos es integrar, digo, si nos volvemos expertos en las tecnologías emergentes, buenísimo. No, bueno, sí. Pero si no podemos volvernos expertos, necesitamos involucrar expertos que nos ayuden a hacer esto. Y lo que sí necesitamos es tener conocimiento básico de las tecnologías emergentes, es decir, saber qué son, cuál es el potencial, sobre todo a dónde podemos llegar con este tipo de tecnologías y qué podemos hacer con eso. A partir de tener esta visión de qué podemos hacer con estas tecnologías, se nos va a abrir un mundo de posibilidades. Y la idea para la empresa o para la industria es siempre ser redituable. Es decir, generar una mayor ganancia o incrementar nuestra capacidad de producción o incrementar nuestras ventas. La buena noticia es que las nuevas tecnologías emergentes se pueden utilizar precisamente para todos esos objetivos. Hablando específicamente de la inteligencia artificial, en 2018-2019 surgió un modelo que hoy todo el mundo somos básicamente usuarios, que es el modelo de una compañía que se conoce como OpenAI. Y este modelo de ChatGPT fue un modelo de lenguaje que surgió en las versiones iniciales en 2018, pero se popularizó hasta el 2022-2023, donde fue un boom y todos los usuarios dijeron, ok, hay una inteligencia artificial a la que le podemos preguntar algo en lenguaje natural y nos va a responder. Y las respuestas que nos da esa inteligencia artificial pareciera que son correctas, bueno, en la mayoría de los casos. Lo que debemos de saber de este tipo de algoritmos de inteligencia artificial es que nos pueden ayudar a potenciarnos. Es decir, la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día no llegó para reemplazarnos como seres humanos. Hay muchas cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. Para ponerles un ejemplo simple, si yo quisiera tomar este celular, el simple hecho de tomar el celular a un algoritmo o a un robot que realice esa tarea le tomó 30-35 años de investigación en los laboratorios más avanzados del mundo, simplemente para hacer esta tarea. Y yo como ser humano lo hice sin ningún esfuerzo. Pero lo que para nosotros como seres humanos es simple, como tomar un objeto, para una entidad de inteligencia artificial es muy, muy, muy complejo. Y viceversa, lo que para una computadora, una entidad de inteligencia artificial es muy fácil, por ejemplo, hacer cálculos rapidísimo. Sí, estos 3 años de información. Si nosotros nos ponen a hacer, 100 multiplicaciones, vamos a tardar un montón de tiempo, ¿no? Y una computadora es capaz de hacerla en milisegundos. Okay. Entonces, hay cosas que la inteligencia artificial, específicamente las computadoras hoy en día, tienen un límite. Y hoy en día no tenemos algoritmos que hayan igualado o superado la capacidad de un ser humano. Okay. Esa es una primera cosa que hay que desmitificar. Lo que sí es que nos puede potenciar. Es decir, si nosotros utilizamos a los algoritmos de inteligencia artificial con sabiduría, nos pueden potenciar porque nos van a permitir abrirnos un mundo de posibilidades para poder hacer diferentes cosas. Ojo, los algoritmos de inteligencia artificial se equivocan y se equivocan muchísimo. Okay. Entonces, si ustedes han utilizado algunos de estos modelos, una de las principales leyendas que les aparecen es que la inteligencia artificial comete errores y que hay que tener en consideración que muchas veces se equivoca. La mayoría de los algoritmos, aunque declaren que tienen un 99% de precisión, si es un 99% entre 1 millón de decisiones, se equivocan, cometen muchos errores. Si a nosotros nos toca esos errores que decidió nuestro algoritmo, tendríamos que afrontar precisamente esos errores y eso sería una decisión que tendríamos que tomar. Entonces, la recomendación sería, hay que tomar con cautela lo que pueden hacer los algoritmos de inteligencia artificial hoy en día. Los seres humanos también cometemos errores. Definitivamente. Está en nuestra naturaleza. Muy humano. Pero sí hay que darles un visto bueno final. Es decir, los algoritmos hoy en día están en un estado muy avanzado, pero siguen cometiendo errores. Ok. Y precisamente hablando de esta información, de esta transición o comunicación que hay entre las cosas, ¿cómo también tanto empresas como usuarios o individuos nos podemos blindar ante algunas situaciones en cuestión de seguridad de la información? Ese es otro punto muy interesante. Bueno, nuestros datos, generalmente hay políticas de privacidad y que están definidas por las diferentes compañías para cuidar nuestros datos. La realidad es que la tecnología avanza mucho más rápido que las regulaciones. Eso es una realidad. Sí. Y en nuestro país
no se diga, en nuestro país vamos un poquito tarde en regulaciones. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de términos de privacidad de datos, y nosotros como usuarios aceptamos ciertos términos e incluso sin leerlos decimos sí, siguiente, siguiente. Cuando ya nos siguiente. surge, sí, dale. O que sí, estoy dale de que acuerdo. sí. Todo, sí. Ten Todo mis sí. datos. Entonces, básicamente nuestros datos están básicamente siendo utilizados por diferentes compañías para entrenar modelos de inteligencia artificial. Un tema importante con los datos es que cuando los desarrolladores que hacen algoritmos de inteligencia artificial entrenan modelos, generalmente los datos si es un desarrollador que tiene ciertos esquemas éticos, todos los datos se anonimizan. Quiere decir que en lugar de ser el usuario Juan Pérez, va a ser el usuario 1, usuario 2, usuario 3. De tal forma que las variables que como nombre pues no tienen una relevancia importante sobre la mayoría de los procesos. Entonces, la primera práctica es comenzar a anonimizar los datos desde el punto de vista de un desarrollador. Como usuario, hay que cuidar dónde metemos nuestros datos. Sí, también. No sabemos en dónde quién está utilizando nuestros datos y para qué estén siendo utilizados esos datos. Las regulaciones, como les digo, avanzan muy lento, entonces muchas de estas adquisiciones de datos por diferentes compañías no están siendo reguladas en muchos países y esto ha causado muchos problemas históricamente. Ya lo vimos en años pasados con Facebook, que después se transformó en Meta. Y vimos también algunos detalles de privacidad de datos con Twitter en ese momento y después ahora X. Pero bueno, tenemos siempre que subimos datos a la nube, no sabemos quiénes van a tener acceso a esos datos y para qué podrían ser utilizados esos datos. Ese es otro tema, ¿no? Ahora, lo que es una realidad es que hoy en día tenemos ataques informáticos en todo el mundo. Claro. Ya ni los bancos, en eso tendrían que estar muy... Sí, los bancos que se supone que manejan información, digamos, crítica de la mayoría de los usuarios y sobre todo que tenemos, digamos, nuestro dinero ahí, o nuestros depósitos, pues es un tema bastante delicado y aún así hay muchísimos ataques informáticos en donde se apoderan de bases de datos completas. Encuentran los atacantes, en este caso hackers, vulnerabilidades en sistemas e ingresan y muchas veces toman toda la base de datos. Al tomar toda esa base de datos, pues tienen acceso a toda la información de los clientes, contraseñas. O paralizar la operación. Eso. Entonces comienzan a hacer distintos elementos de ataques informáticos. Entonces es muy importante tener buenas prácticas de seguridad hoy en día. Uno de los temas, por ejemplo, más comunes que vemos hoy es que hay mucha suplantación de identidad en WhatsApp. Sí. Entonces, de pronto ya le estamos pidiendo dinero a medio mundo. Entonces, este tipo de cosas tan simples como poner un código de autenticación o un código de validación o poner un código para nuestro SIM para que nadie más pueda utilizar ese dispositivo, son cosas tan simples que nos llevan, no sé, menos de un minuto, pero que muy pocos usuarios en realidad están llevando a cabo esas acciones. Y lamentablemente, pues cada vez hay ataques informáticos más frecuentes. Sí, o hasta que nos pasa o les pasa. Ya decimos, híjole, eran 5 minutos, como dices, de algunas prácticas como muy sencillas de seguridad que eviten, pues pasar un mal rato y un mal momento. Y bueno, Vamos, híjole, la verdad es que yo estoy bien entrada con toda esta información, pero pues todo tenemos que ir acotando un poco. Y quisiera, Ulises, que nos platicaras un poquito, por ejemplo, iniciamos platicando sobre pequeñas y medianas empresas, sí, ¿no? Queremos invitar, parte de la intención de nosotros como firma empresarial que ayuda a los empresarios con su transformación, su transición, tanto a economía circular como a la parte de la parte digital de sus empresas, es que le pierdan el miedo, que se acerquen a las instituciones como la ENES, a sus laboratorios, a sus investigadores, a sus doctores, para que se trabaja en conjunto, la industria, la academia y la parte privada, porque a veces como pequeña empresa decimos, pues es que esos son para grandes empresas, para industrias muy grandes,
Pero si consideramos que el grosor de las pequeñas y medianas empresas es lo más fuerte a nivel nacional, pues si nos unimos y nos acercamos a instituciones que nos puedan ayudar a implementar de poco en poco algunas prácticas de mejora, irnos actualizando de forma paulatina, la ENES, ¿qué tan abierta está para estos proyectos? Totalmente abierta. La ENES tiene diferentes mecanismos a través de los cuales podemos colaborar con la industria. Generalmente se establecen convenios de colaboración. Estos convenios de colaboración pueden ser convenios generales y después, si hay algún proyecto específico, se establecen convenios de colaboración específicos para desarrollar un proyecto en conjunto entre la industria, en este caso pymes o MIPYMES, y la ENES. Okay. Básicamente nosotros podemos colaborar con la industria en diferentes niveles, podemos brindar asesoría, capacitación e incluso se pueden comenzar a desarrollar proyectos en conjunto entre industria y la UNAM. Para eso tenemos un departamento de educación continua que lleva Paula Meini y también está en conjunto con Sonia Juárez. Con ellas dos se pueden acercar para hacer este contacto inicial y ellas dos son muy eficientes y comienzan a gestionar todo lo que se tiene que gestionar internamente. Y la parte interesante es que la UNAM tiene expertos en diferentes áreas. Hay gente experta en el área de programación, inteligencia artificial, otras personas expertas en Internet de las cosas. Y la idea es que se puedan unir a todo este grupo de expertos para plantear una solución que le pueda servir a la industria. Entonces, estamos totalmente abiertos. Ya la UNAM tiene diferentes formas de colaborar con la industria. Incluso ya tenemos muchos casos de éxito en donde hemos colaborado con industria, con gobierno y se han gestionado diferentes proyectos relacionados con tecnología, con inteligencia artificial, donde hemos tenido una muy buena experiencia y muy buena participación, tanto de académicos e incluso se han incorporado también algunos de nuestros estudiantes. Perfecto. Ok, perfecto. Y precisamente para aquellos jóvenes que estén en búsqueda de alguna parte académica de esta oferta, ¿qué nos podemos encontrar por acá? Bueno, pues en la ENES, como les comentaba, tenemos 9 licenciaturas, todas son muy interesantes. Yo estoy adscrito a la licenciatura en tecnología y les platico sobre esta primero y después platicamos sobre el resto. Básicamente, en la licenciatura en tecnología nuestros estudiantes tienen un perfil muy interesante. Ellos tienen habilidades en la mayoría de ciencias básicas, física, química, biología y matemáticas, es decir, las ciencias que son bases o esenciales para generar cualquier desarrollo tecnológico en cualquier área que nosotros queramos. Y después nuestros estudiantes se comienzan a especializar a partir del tercer semestre en un área de profundización. Tenemos específicamente 3 áreas de profundización. Ciencia e ingeniería de materiales, donde ellos lo que básicamente van a hacer es comenzar, todo lo que vemos está construido en base a distintos tipos de materiales. Entonces, en la industria, imaginemos que estamos en la industria automotriz. Y en la industria automotriz generalmente tenemos requerimientos de construcción de automóviles con un menor peso, pero que mantengan una resistencia. Okay. Entonces se comienzan a generar aleaciones de diferentes materiales para generar, digamos, materiales avanzados que nos van a permitir tener propiedades de cierta dureza, pero también que sean ligeros. Okay. Y entonces nuestros estudiantes que van por esa línea de terminación, lo que hacen es básicamente estudian los 4 grupos de materiales que existen, sus propiedades, cómo se comportan y después llevan técnicas de análisis, de caracterización para saber cómo poder crear nuevos materiales para aplicaciones específicas. Okay. Y se han incorporado muy bien nuestros estudiantes tanto en posgrados como en la industria automotriz, aeroespacial, y están trabajando hoy en día precisamente algunos de ellos diseñando estos nuevos materiales que se van a poder utilizar en algún futuro en algunas áreas de aplicación. Eso por el punto de vista de materiales. En el punto de vista de matemáticas y computación, que es la siguiente línea de profundización, básicamente nuestros estudiantes aprenden el idioma que muy pronto va a ser el idioma común, yo digo. Sí. Que va a ser... Ya no va a ser el inglés ni el chino. No, yo creo que una parte interesante, una parte importante de la población en los siguientes años va a tener dominio de diferentes lenguajes de programación. La programación es una forma de poder interactuar con diferentes interfaces, es decir, proponer funciones o algoritmos que nos permiten interactuar
con dispositivos electrónicos y con cualquier tipo de dispositivo como los que acabamos de describir de la industria 4.0. Es decir, si necesitamos incursionar en la industria 4.0 y ser generadores de soluciones, tenemos que saber programar. Claro. Si necesitamos diseñar algoritmos de inteligencia artificial en diferentes aplicaciones, necesitamos saber programar. Si queremos generar las siguientes inteligencias artificiales, tenemos que saber programar. Entonces, nuestros egresados en esta línea de terminación aprenden desde la programación básica, a programar en C, en Python, en cualquier otro lenguaje, por ejemplo, para web en HTML, JavaScript, y comienzan a desarrollar habilidades tanto en base de datos y comienza a hacer un desarrollo gradual hasta que llegan a temas avanzados como análisis avanzado de datos, inteligencia artificial, minería de datos, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Y con todas estas habilidades ellos pueden incorporarse básicamente en la industria que ellos quieran. Todo mundo requiere programadores hoy en día. Sí. Tanto la industria automotriz, aeroespacial, hay una industria de software muy, muy grande. Y en México está pasando algo interesante. La mayoría de las empresas hace 20, 30 años comenzaban a mandar algunos procesos de validación, básicamente procesos de maquila a plantas mexicanas. Okay. Pero de unos años para acá se dieron cuenta que hay ingenieros mexicanos que son muy buenos y muy capaces y comienzan a hacer desarrollo ya de tecnología en centros mexicanos. Okay. Es decir, son empresas transnacionales que tienen sus sitios o centros de desarrollo aquí en México, y esto comienza a ser cada vez más común. Entonces, el tipo de empleos y de trabajos que tenemos hoy en día en México está cambiando con relación al tipo de empleos que teníamos hace 20, 30 años. Y eso quiere decir que también tiene que cambiar la capacitación que brindamos a los estudiantes, y nuestra fuerza laboral también tiene que estar más capacitada. Más capacitada, es correcto. Para estos nuevos esquemas, por ejemplo, disruptivos de tecnología como la inteligencia artificial, no les tenemos que tener miedo. Tenemos que capacitarnos y hacer frente justamente a estos retos que se vienen. Pero pasa mucho, me quedo con una frase inicial que decías, cuando se creó el telégrafo y después otra tecnología llegó y desplazó al telégrafo, los telegrafistas decían, ok, me voy a quedar sin trabajo. Sí. Me va a reemplazar una nueva tecnología. Eso es parte de la naturaleza y de la evolución humana. Siempre van a surgir nuevas tecnologías y no nos van a desplazar. Básicamente van a surgir nuevos tipos de trabajos y tenemos que capacitarnos para hacer frente a esos nuevos tipos de trabajos. Ok, perfecto. Entonces, perdón. No, sí, adelante, adelante. Esta era nada más la licenciatura en tecnología. También una tercera línea de terminación es tecnología industrial, donde los estudiantes pueden aprender un poco de diseño y un poco de optimización de procesos, digamos, administrativos y procesos industriales. Después tenemos la licenciatura en ciencias de la tierra, ciencias genómicas, neurociencias, negocios internacionales, ingeniería aeroespacial, la ingeniería en energías renovables. Se me están pasando algunas. Hago memoria aeroespacial. Bueno, si les surge la duda, métanse a la página de la ENES Juriquilla y ahí encuentran. Y hablando, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa y te damos las gracias, Ulises, de que estés con nosotros, nos hayas compartido tanto conocimiento, y síganos en nuestras redes sociales. ¿A dónde te podemos contactar? ¿A dónde podemos tener a aquellos empresarios que estén interesados, personas, simplemente seguidores? ¿Dónde te podemos dar like? Sí, con mucho gusto. Bueno, la forma formal de iniciar el contacto puede ser a través de correo electrónico, que es uolivares@unam.mx. También nos pueden seguir en todas las redes sociales de la ENES Juriquilla. Todas las peticiones o todas las, solicitudes se pueden canalizar directamente a través de redes sociales, o también tenemos los correos de econtinua@enesjuriquilla.unam.mx, y en este correo electrónico también se puede comenzar a hacer una interacción entre industria y academia, y podríamos estar ahí en comunicación. Y no olviden que también nosotros, Estirke, Estrategia Empresarial, estamos a sus órdenes, pueden contactarnos y también podemos ayudarlos a poder generar un análisis de su empresa y ver cuáles son sus necesidades.
Pues muchísimas gracias nuevamente, doctor. Aquí estamos con todo gusto y seguimos todavía en la ENES conociendo mucho más, pero por lo pronto, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, hasta luego. Listo.